Endrógate con el Capi. Ese es un torito. Ya está. Ya, okay. Ya estamos. No. Ay, Dios Mande. Vamos a revelar el secreto al principio. mío. Pues, de una vez, como quieras, no sé. ¿Qué es lo que piensas? Pues de una vez, ¿no? ¿Sí, Porque feo? yo soy rechismosa, entonces. Ya quedó, ¿no? Soy un ruido ahí medio raro. Ay. Ay. Sí, como Era que yo. como que alguien se está perrollando. Ay, no, qué feo. Era yo que me estaba ahí. Saludos a Ulises Rizo. Mira, ya se están empezando a conectar. ¿Qué Charlie barbaridad! Maza, saludos. Germán Palestina Alvarado. Sí se ve, güey. Ah, pero ese ruido, ¿te fijaste? Sí, como si hubiera falso, ¿no? Ya quedó. Sí, ¿crees? Ah. Ahí está, ¿no? Perdón. ¿Se repitió o qué? Nope. No, es que llega con un poco Sí, de es el retraso, delay. nada más. Ajá. Sí, claro. Entonces quedamos que desafortunadamente, como caga el cangrejo, no es lo que pensábamos. Entonces hay que hacer un análisis más profundo con respecto a la situación, ¿verdad? De cómo los cangrejitos hacen sus necesidades fisiológicas y siguen. ¿Ves? Perdón. Ruido, dice Ulises Rizo. Sí, mucho ruido. ¿Qué micro será? ¿Podemos identificar? A ver, voy a desconectar el mío. No, no es. No, porque ese es delay. Soy interfase, güey, mucho, sí. Es que energía se genera estática. Anda. Desconecté el mío y ¿se quitó? Se quitó. Hablamos mientras porque la gente nos está escuchando. ¿Sí? No, de hecho sigue el ruido. Sí, sigo el ruido. Bueno, nos siguen escuchando mal, pero nos están escuchando. Ustedes disculparán, queridísimos. Aquí estamos. Estamos haciendo pruebas porque sí se metió. Puedo sobrevivir, escucharé la voz que me dice que ya te olvidé. Ya puedo seguir hablando. Sí, podemos seguir hablando. Me voy a poner el micro aquí porque al momento que me pongo en el cuello, Yo decía, no pues, me ¿dónde lo tenía? en el cuello, Es que si a mí me lo pusieran en la tripa sonaría así como estaba sonando antes. no, a mí se me lo ponen para aquellos que son cinéfilos, si yo me llegara a poner el micrófono en la tripa, se escucharía un alimentame. Ahí está, ¿no? Se Ya está quedó. colgando, aquí Ahí se está dejó ya. caer. Ya quedó. Ahí está ya. Pues no, sigue el ruido. No, porque el problema es que me diga yo así, ¡ah! Sí, mira, sigue el ruido. Ya. Me parece perfecto. Ya, parece que ya. Ya, parece que ya. Chiste mamón de los preferidos. Sigue sonando. Sigue sonando. Sí, sigue sonando. Y cuando dejó de sonar fue cuando se quitó el tuyo. A ver. Hoy. ¿Qué fue eso? El Seguimos. estaba jalando. Me voy a desconectar. Vamos a ver.
El César no se oye porque se acaba de desenchufar el micrófono. Es el suyo. Es el tuyo. Es el suyo. Entonces, ¿qué te parece que compartimos el mío? No. De todos modos se sigue oyendo. ¿Te sigues oyendo, César? No. Ya- Ahí hay otros. Inténtale. Bueno, mientras vamos a platicar que esta es la famosísima y nunca bien ponderada sección Urban Historias en Noches en Pareja. Y aquí su servidor haciendo mal tercio, la doctora en historia, Carmen Espinosa, que hoy va a hablar con ustedes de el Día de Muertos, los muertos en la historia de México. Para nosotros es muy reconfortante hablar de estas fechas porque son fechas y tradiciones que muchos podrían decir que ya se están perdiendo, ¿no? Porque ya saben los conservadores. Ay, que es el Halloween es de los gringos y que la chingada y que no disfracen a los niños y esos católicos, dices, chale, güey, ¿no? O sea, Oye, ¿tú naciste con cuernos? yo nací con Ok, cuernos. haciendo pruebas. Porque si no estás disfrazado, entonces eres pro Halloween, No, es disfraz. pro gringo. Disfraz sería si no fuera un profesional. Es una caracterización. Ah, como Total, aquello de, ¿te completamente acuerdas de La diferente. Cosa? Del programa de televisión. Ajá. Cuando le decían a Héctor Suárez que sus bailables, Probando, que decían no son probando. bailables, son coreografías. Probando. Igual acá no es disfraz, es Es caracterización. caracterización. Entonces no Completamente. disfracen a los niños, caracterícenlos. Exacto, caracterícenlos. No, porque no son profesionales. Ah, ok. Bueno, pues, Aunque cobran, ¿no? Los dulces y disfrácenlos, eso no vale por- caracterícenlos, Pero- Que se les dé la gana. Exacto, Vamos a hablar de exacto. eso. A eso voy. Vamos a hablar de lo que es la verdadera tradición, que es tan rica que puede Gracias, llegar Viri. a combinarse con otras, o sea, sin tener ningún pinche problema. Pero a ver, maestra, díganos. A ver, lo primero es que hay alguna tradición que sea falsa. Y esto tiene mucho que ver con la fiesta del Día de Muertos, porque es una fiesta multicultural. Entonces, ¿hasta qué año podemos considerar que una costumbre se vuelve tradición? No Sí, sé, ¿cuántos porque años? pedir calaverita, yo desde que me acuerdo, desde que era ancinita así de chiquita, Ajá. Y hasta mucho salíamos antes. a pedir Lo hacíamos, calaverita ajá. disfrazados. O sea, ¿cuántas décadas más tenemos que esperar Pero para si eran considerar que- disfrazados. O sea, yo me Sí. acuerdo que cuando yo salía a pedir calaverita era en una caja de zapatos con Ajá. una vela y así, a raíz. No, en mis yo soy más vieja que tú y Por ya eso. salíamos. Pero ¿cómo salíamos disfrazados? Te pintabas un bigote y ya eras zapato. Ah, ya, ¿no? ya. Te colgabas la sábana vieja de la abuela y le hacías hoyos y luego tu abuela te sumaba por hacerle hoyos a su sábana. Y ya salías de fantasma. Pero podemos irnos tal vez un poquito más atrás de las personas que nos encontramos aquí. Pudimos haber nacido un poquito tal vez en la década de los 50, de los 40, en donde la época de Día de Muertos, el Día de Muertos, solamente los niños salían con una caja de zapatos, con una vela dentro, y le hicieron unos ¿Adentro de hoyitos. la caja? Sí, Ah, sí, adentro de la caja. Bueno, eso ya, cada quien, ¿no? Como paletas, ¿no? Claro, güey, ¿no? Y entonces se iban a las casas con esa caja de zapatos en forma de calaverita, con la vela dentro de la caja, para que no haya malos entendidos, a pedir calaverita tocando las puertas. Pero además antes no era ni con caja de zapatos, era con una calabaza. O sea, le raspabas la pulpa a la calabaza que aprovechaba la Bueno, tía pero o porque la tú vienes abuela. de un barrio pudiente, maná. Yo tuviera calabaza, me la Los como. pobres salíamos con una caja Ay, de no, zapatos. perdón, mi abuela no era rica ni mi tía eran ricas y en el mercado se compraban la calabaza y usaban el relleno para hacer dulce yo- de calabaza con ok. piloncillo. Ay, qué rico. Y entonces nos daban la corteza con la velita para salir a pedir nuestra calaverita y con el mismo cuchillo hacíamos el triangulito para que fueran los ojos y, ¿Y la qué boca. qué te daban? ¿Qué pedías? Generalmente eran dulces, fruta o dinero. Ajá, yo me acuerdo que era dinero, porque de esa lana que yo pedía me pude comprar 2 yates. Sí, no, me imagino. O se te hicieron de tanto dulce que te comías.
Mayates, quise decir mayates. Confundí. ¿Dónde? Ahí. Pero, o sea, es que justamente a lo que yo me quiero referir es que la relación de los mexicanos con la muerte, como la relación de los seres humanos con la muerte y las tradiciones que tienen que ver con la muerte, Saludos, son Guaram. milenarias. De hecho, una de las características del proceso civilizatorio que nos llevan a nuestro proceso de humanización, o sea, de hominización, es justamente la relación con los muertos. Las etapas de la evolución humana tienen que ver con de qué manera nos relacionamos con las personas que ya partieron de este mundo material terrestre. Por ejemplo, en los tiempos más antiguos, un paisano se moría y ahí lo dejaban tirado a que se lo comieran los buitres, las pirañas o lo que fuera, ¿sí? Ya después le echaban tierrita encima, cuando menos para que no se pudriera y para que, ¿sí? Y después, o sea, conforme el ser humano se va volviendo cada vez más ser humano, empieza una relación más estrecha con los difuntos y empieza a crearse o creerse en una vida más allá de la muerte. Esa ¿no? etapa de la que tú hablas acerca de que los seres humanos, Ajá. no me gustaría Las mucho, cavernas. exactamente, me gustaría mucho establecer esa parte, porque en algunas culturas todavía se acostumbra a eso de llevarse el cadáver a lo alto de una loma, descubrirlo para que las aves de rapiña hagan Sí. la parte de limpieza que de alguna manera... Pero eso ya es un ritual, no es que lo dejamos porque nos vale madres, Ujú. Ajá. perdón, sí, porque lo no digo. nos importa, Adelante. sino ya es un ritual. Pero es la primera Sí. vez que la doctora dice una grosería al aire. No es como la tercera, pero ya se nos olvidaron las otras dos, Sí, ya se o nos sea que olvidaron. ya, sí. No hay problema entonces. Entonces, eso ya es un ritual, si me entiendes, no es como que, ay, lo dejamos porque ya nos tenemos que ir y hay que se quede, sino ya hay una ritualidad, ya hay un proceso repetitivo en relación con el cadáver del difunto, ¿sí? Y hay muchas ritualidades, hay el aventárselo a los buitres, hay enterrarlos, hay cremarlos, hay enterrarlos así como Drácula, así con los brazos, aunque no se los pongas así, los tendones tienden a doblar los brazos de los cadáveres, ¿no? Ajá. Y después empieza a creerse en un mundo más allá de la muerte. ¿Cómo lo sabemos? Porque los enterramientos empiezan a acompañar con ofrendas, alimentos, herramientas, sus herramientas de casa, alguna joya, alguna piedra tallada, etcétera, etcétera. Algo que le Y pertenece al difunto. Algo que le pertenece al difunto, pero ya después se empieza a ver que hay un proceso de sacralización en relación con la muerte, o sea, ya no es cualquier piedra, ya es una piedra en particular que se pone no en cualquier lugar, sino en la palma de la mano, en las órbitas de los ojos, etcétera, etcétera. En el México prehispánico, Ajá. los rituales con respecto a la muerte son antiquísimos, o sea, prácticamente desde la presencia del hombre en el territorio que después se va a volver México, ¿no? Bien antiguos, o sea, de miles de años, de más de 10,000 años dirían por ahí. Más de 10,000 años. En general, cuando había enterramientos, los enterramientos son sobre todo de los pueblos sedentarios, ¿sí? Porque, o sea, necesitas tener la cercanía de tus difuntos y a lo mejor en tu casa o en el patio de tu casa puedes enterrarlo en una gran tinaja y generalmente se les entierra en posición fetal. fetal, ¿sí? Para los que no saben qué es sedentario, ¿qué no pasaron la primaria o qué? Yo en la pensé primaria que se los ve ibas a todo eso. educar, güey, y los regañas. Porque yo sí sé que es sedentario. O sea, sedentario quiere decir que están asentados en poblaciones, que ya no se trasladan de un lugar Exactamente. a otro, ¿sí? Sedentario Para los es el que no- gordo que ese no Godínez sepan. que no hace nada de ejercicio. Y tiene un trabajo También. sedentario. Ese es sedentario. Los nómadas son los que están en constante movimiento. Ajá. No se asienten en ningún lado, ¿sale? Ah, Sí. sí. Entonces, los pueblos sedentarios que ya no van de un lado a otro tienden a enterrar a sus muertos. Los Pero- pueblos nómadas tienden, no es general, no es que todos los entierren, pero los pueblos nómadas tienden a cremar a sus muertos porque pues si te estás trasladando de un lado a otro, ¿Para qué te los llevas? no te los vas a llevar y si los dejas enterrados, pues no los puedes honrar. Pero Sí. de dónde nace, en qué momento de la evolución humana se da ese respeto al muerto?
o esa, Pues ya existe ¿cómo en se el llama? Paleolítico Superior. ¿Cómo se llamaría? Respeto, Sí, idolatría, respeto, honor, ajá. sí, claro, desde cuando menos ya se sabe desde el Paleolítico Superior, Wow, ¿sí? wow. O sea, se considera que ya Paleolítico, neolítico, santo el Dios. Paleolítico Superior es cuando pasa el hombre, o sea, ya cuando pasa el hombre a América, ellos vienen con una cultura del Paleolítico Superior. ¿Qué quiere decir? Ya es piedra tallada y pulida, ya manejan la piedra tallada y pulida, ya manejan un tipo de cestería que se está convirtiendo rápidamente o que se va a convertir rápidamente en cerámica, pero sobre todo es cestería todavía y dominan el fuego. Se visten con pieles de animales Calzan y igual. viven en cuevas, pero ocasionalmente pueden hacer algún tejabán para cubrirse de la intemperie, ¿sí? Entonces es muy pronto que, o sea, ya para esa época los homínidos, ¿sí? Ya honran a los muertos. Sabemos que en la Roma antigua, por ejemplo, hay ritos especiales en honor a los muertos, pero ya hay también un culto a los antepasados. De hecho, aunque no lo quieran creer o no lo quieran reconocer, parte de la tradición del Día de Muertos que tenemos es de origen occidental. Había dioses que se llamaban los dioses lares y los dioses penates, que eran los dioses del lugar. Muchos de ellos incluso se consideraban antepasados que ya habían fallecido, y en las casas había un lugar para honrarlos, ¿sí? Y el foco lare es de donde viene la palabra hogar, el fuego del hogar, ¿sí? Entonces se honraba a los familiares difuntos porque se les consideraba espíritus protectores, espíritus guardianes, ¿sí? Ya en la Edad Media, con el cristianismo, se empieza a hacer un culto a los santos, ¿sí? Y por ahí del siglo XI se empieza a dar un culto a los santos que no tienen una fecha específica en el calendario cristiano y que murieron martirizados por los romanos en el cristianismo primitivo. Y entonces el abad Cluny dijo, pues hay que ponerles una fecha para todos ellos que no tienen un día en el santoral, que no son reconocidos como santos, pero que murieron como testimonio de fe. Y a lo largo del tiempo, creo que ya para el siglo XIII se otorga el 1 de noviembre Como el día de para todos los honrar santos. a todos los santos. Saludos Sí. a Víctor y a Marichu García, O sea gracias que por sí vernos. es viene de parte de la religión católica. La fiesta de todos los santos y la fiesta de los fieles difuntos, el 1 y el 2 de noviembre, son del calendario católico cristiano. Pero fue nada más por dar un día, no tiene nada que ver la posición de la luna o algún tipo de otro ritual más Sí, allá de eso. sí, ¿por qué? Porque el noviembre es el mes que antecede al invierno. O sea, ya cosechaste, ya tienes, o sea, por eso puedes ofrendar alimentos, comida, etcétera, porque ya cosechaste, ya estás haciendo las compotas, los dulces, los ates, sí, las conservas para prepararte para el invierno. Y entonces es el mes cuando ya empiezas a resguardarte claro, ahorita nosotros pensamos invierno pues hasta diciembre, ¿no? Pero en Europa ya en noviembre ya empiezan a hacerse los días cortas, las noches muy muy largas, entonces ya se están preparando para el invierno. Esta pregunta que hizo el buen Malasmañas, parte por aquello de la festividad que le sigue a esto de muertos, que es la Navidad, que tiene que ver con el solsticio de invierno, que tiene que ver con el sol, Ajá. que se encuentra más No, alto. y va por otro lado. Porque la noche de todos los santos es la noche considerada como la noche más fuerte para hacer brujería. No, es una antes, es el 31. Es el 31. Ah, bueno, sí, Es el 31, 31. cierto. Sí, porque el 31 es Halloween. Depende porque Que es el puede ser Halloween. el 31 o puede ser la noche de San Juan, que es el 21 de por ahí de De julio. julio, ajá, es cuando llueve. En el solsticio de verano. Inevitablemente el Órale. día de ese día. O sea, realmente el día más fuerte es la noche de San Juan, ¿sí? Para hacer brujería. En donde ponen sus fogatas y todavía en muchos países europeos saltan arriba de las fogatas y todo, la noche de San Juan. Entonces, depende de la fecha del año.
no es gratuito, todo tiene que ver con los ciclos de la Ajá, naturaleza. por eso te preguntaba Sí. si era nada más de, ¡ay! Chingue su madre, o no, a ver, si tiene algo que vamos a tener Vámonos que al hacer. México prehispánico para entenderlo todavía con más claridad. En el México prehispánico, la festividad relacionada con la muerte no se celebraba en noviembre, se celebraba en agosto. Y era todo el mes, era toda la veintena, los meses del calendario indígena mexica eran de 20 días, eran 18 meses de 20 días y 5 días que estaban fuera de ese ciclo de 18 por 20, que tenían un nombre de combinación numeral con animales, plantas, etcétera. Y esos 5 días sin nombre eran 5 días peligrosísimos, aciagos, en donde podían pasar grandes tragedias y cosas horrorosas, ¿no? Entonces, pero el mes que era dedicado a los muertos no estaba en esos 5 días. Era el mes de agosto y era el mes de Tlazochimeca. Ay, lo pronuncié bien. Ay, a la Estuve primera. practicando a la Ay. primera. Tlazochimeca. Tlazochimeca. Ay, el César, guau. Pues es que es lengua natal. El Ese es que no le ves acá Ili el- voluntad tiene la Nakaina pinta. Nikana Suchi. Oh, el Cisnahuatlato, yo no. Que dije para quién mí. sabe, pero se escucha bien chingón. Saludos a la doctora, dice Marichu. Hola, Marichu, ¿qué tal? Saludos, parejitas. Bueno, entonces les decía que en ese mes de Tlazochimeca es el mes de la ofrenda de flores, es lo que quiere decir, es el mes de la ofrenda de flores. Y se honraba a los señores del inframundo. Para esto hay que decir que en la época prehispánica, en varios pueblos, voy a hablar específicamente del Mexica porque hay mucha diversidad de creencias dependiendo de las regiones, de las lenguas, etcétera. Para los mexicas había 3 lugares a los que se iba después de la muerte. Uno de ellos era... ¿Me permites? Sí. A ver, Ay. a ver, estudió. La Uno de estrellita. ellos era el Tlalocán, Sí. el otro de ellos era el Mictlán, Sí. y del otro no me acuerdo cómo se llama. Oh, El que la otro chingada. era acompañar al sol en su camino diurno y nocturno para luchar contra las fuerzas de la noche, Ajá. contra sus hermanos, Contra sus- la Coyolxauhqui y los y 400 hombres del sur. Y Sí. Tezcatlipoca me parece también, ¿no? No, en este caso son la Coyolxauhqui y los 400 surianos. Ajá. ¿Sí? Entonces, los que iban a Tlalocan eran los que morían por agua Agua. o sacrificados a Tlaloc Y o por en enfermedades parto, ¿no? asociadas con agua. No. ¿No? Los que morían, las mujeres que morían de parto Ese van al... y los Guerreros. guerreros o los Ajá. sacrificados a Huitzilopochtli se iban a acompañar al sol en su trayecto, ¿sí? Y los que morían de cualquier otra cosa se iban al Mictlán. Al Mictlán. ¿Sí? En el Mictlán gobernaban Mictlantecutli y Mictlantecutli. Mictecacíhuatl, Ajá. porque en el México prehispánico Había todo es dual, dualidad. masculino, Sí. femenino, arriba, abajo, frío, cálido. Ahí sí había, son ahí sí opuestos. había en realidad. Dualidad en Esa cuanto a las dualidad. deidades. Sí, pero no hay equidad. Hay dualidad, no necesariamente hay equidad. Ojo. ¿Sí? Pero sí hay dualidad, opuestos complementarios, no opuestos irreconciliables. Entonces, Perdón, es que Ernesto Lozada dice, saludos a todos, no le borroten a César que se le salen sus idiomas raros. No es idioma, sí, idioma. claro que sí es un idioma. ¿cómo se le dice? Es un No dialecto. No, es No, idioma. Ya es considerado idioma. No, siempre fue considerado idioma. Lo que los llamaron dialecto fueron los hijos de su qué barbaridad. Los lingüistas occidentales que decían que cualquier lengua que no era occidental era dialecto, por ignorancia. Pero no, los lingüistas reconocen que son lenguas o idiomas, cualquier lengua indígena, el mije, el mixteco, el zapoteco, el que haces náhuatl, Náhuatl, ajá. sí, son lenguas o Esas son pendejadas las que hago yo. No. Pero así se llama tu idioma, güey. Todos hablamos un dialecto, todos hablamos un dialecto porque todos los idiomas tienen variantes locales o regionales Ajá. que van adquiriendo especificidades lingüísticas, ¿sí? No habla igual un chilango que habla un regiomontano, que habla un yucateco, que habla un español de Galicia, que habla un valenciano. Ajá. Todos hablamos español, pero todos hablamos variantes dialectales. Wow. Entiendo, muy bien. Gracias. Para que se me quite lo burro. Ajá. Pero no te pegues, se quita lo Regresamos burro a- aprendiendo, con golpes no. Dicen que la sangre... Se ponen peor. Dicen que las letras con sangre entran. Mienten. Por eso estamos tan fregados. algo todos. pensó. Sí, pero está muy puerco. Ok, nos quedamos con que era, ¿qué?
que cada uno tenía su camino. Ajá, sí. Ajá, ir? a 3 lugares a donde iban. El mes de los muertos, el mes de agosto, el mes de la Xochimeca, era el mes dedicado a el inframundo y específicamente a Mictecacíhuatl, o sea, a la señora del inframundo, a la señora del Mictlán. De Mictlán, ajá. ¿Sí? Y se le ofrecían flores y se le hacían ofrendas. ¿Por qué en agosto? No es casualidad en relación con la pregunta que tú me habías hecho, una pregunta muy inteligente, extraño viniendo de ti. No, no es cierto. Sí. Una de cal por las que van de arena, ¿no? Y entonces resulta que se le ofrendaban flores, se le ofrendaban alimentos porque agosto era el mes en que había terminado la cosecha. La cosecha de maíz, la cosecha de calabaza, de frijol, de cuando se hacen las elotizas, cuando tenemos el lote cacahuacintle así con harto grano, ¿no? Dientón de ojo grande para que no digan que no. para que amarre. ¿Has ido a una elotiza alguna vez? Sí, como no. No, pero aparte yo sé lo que es entrar a nadar un río hacia la poza y salir medio ahogada porque nunca fui buena para nadar, pero que te esperaran así los elotitos asados con la leña y recién cortados así del... No, ¿para qué le ponen crema? Esas son cosas de las modernidades. No. Ahí te ponen tu crema y tu Mal. salsa verde. Ah, pero eso es para las corundas, no para los tamales de... de maíz, de elote, ¿En dónde? en Guerrero. Qué bueno, para pedirlos sin crema. Ajá. Bueno, te lo ponen ahí para que Sí. Ah, ok, ahí sí, cada quien. Bueno, entonces, en el mes de la cosecha, evidentemente era la manera de agradecer al inframundo. ¿Por qué? Pues porque toda la simiente sale de la tierra y del inframundo. O sea, de la renovación de lo que sucede debajo de la tierra, es de donde sale la fecundidad para las sementeras y para las semillas. Entonces, ya una vez que hay la cosecha, le agradeces a la Mictecacíhuatl que hubo buena cosecha, que hubo, ¿sí? Y claro, unos pocos sacrificios de niños y estas cosas para ofrendar, ¿no? En una sociedad sacrificial, es una sociedad sacrificial, nos guste o no. Bueno, nosotros somos herederos de 2 tradiciones sacrificiales, de 2 tradiciones de ofrendas, en donde hay que perder algo o ofrecer algo que duela, ¿sí? Tanto en la cristiana como en la indígena prehispánica, ¿sí? Entonces, de ahí viene la fiesta, la tradición indígena de honrar a los muertos, ¿sí? Perdón, estoy ligeramente ronquita, ya lo habrán notado. Este fin de semana tuvo una fiesta muy alocada la doctora y bueno, como nosotros... Una noche de copas, una noche loca. El sindicato rupestre, que luego les platicamos. Ahorita les platicamos de eso. No fue la misma, ahí no me invitaron. Sí. Bueno, entonces comentábamos, sí hay una tradición prehispánica de ofrendas de flores, se ofrecían flor de cempasúchil, entre muchas otras, preferían las flores amarillas, sí se consideraba que había que abrir caminos para que vinieran los antepasados difuntos a convivir con los seres humanos de este lado del mundo. Sí había una conexión entre el mundo superior, el mundo terrenal y el inframundo, y entonces había momentos en que podíamos convivir con todos los niveles, pero realmente nos guste o no nos guste, el altar de muertos, como lo conocemos, en su mayoría heredero de la tradición europea. Eso en agosto. No, lo indígena es en agosto. Llega la conquista con Hernán Cortés y ellos van a traer la tradición europea, pero voy a completar lo que estaba comentando de dónde viene la tradición europea. Hablé del abad de Cluny en el siglo XI, hablé de que ya se les otorga una fecha del 1 de noviembre para todos los santos, después el 2 de noviembre para los fieles difuntos, porque en Europa también hay tradiciones paganas que consideran que hay una convivencia entre los vivos y los muertos. No es casualidad que el 2 de noviembre se celebren justo después del 31, que es una de las fiestas grandes de las brujas. ¿Qué son las brujas? Son sacerdotisas de religiones paganas.
que para el cristianismo eran cultos demoníacos, porque para el cristianismo la situación es bien simple, o estás con Dios o estás con el diablo, no hay vuelta de hoja, ¿sí? A ver, las pruebas, gordo, porque dicen que no te escucho. No, pues yo digo que sí, ¿no? Pero tú no me ¿Sí? Pues te digo, Ahí no oyes. ahorita por lo pronto te escucho a ti. Sí, Pero pues es que yo me escucho hasta... más importante. bueno. Excelente. Bueno, entonces decía que la tradición viene de Europa, ¿por qué? Porque a partir de que se crean estas fiestas de todos los santos y de los fieles difuntos, en el cristianismo se van a empezar a hacer en forma de dulce y de pan las representaciones de las reliquias de los santos. ¿Qué son las reliquias de los santos? Hay 3 tipos de reliquias. Las reliquias por la parte, por el todo. Una falange del dedito, un pedacito de la oreja, o sea, son partes, el cráneo, por supuesto, ¿sí? Por ejemplo, de San Sebastián, el santo de las epidemias, el que lo flecharon todo, ¿sí? Hay un busto de San Sebastián en escultura que tiene el cráneo de San Sebastián clavado aquí. O sea, si creen que solo de la tradición prehispánica con el Zompantli y con la representación del Mictlantecutli, que es todo un esqueleto, hay una representación de las calaveras y de los esqueletos, no. También en Europa la hay, ¿no? Y entonces empiezan a hacer dulces y empiezan a hacer panes con la representación de estas reliquias que son las partes del santo, las partes del cuerpo del santo, que es lo que se conserva normalmente de los santos, los huesos. De muy pocos santos se conserva el cuerpo completo. Tenemos aquí en México un beato, que es el Beato Sebastián de Paricio, que está el cuerpo completo momificadón, ¿no? Pero generalmente son partes de los huesos de los santos. Creo que también Sí. aquí hay eso es también para hacer una prueba. Creo que también aquí en México, muy particularmente en la Catedral Metropolitana, hay reliquias de San Ignacio de Loyola. ¿Sabes? Hay reliquias que trajeron a la Compañía de Jesús, ¿sí? Y que algunas de ellas fueron a dar a catedral, pero lo que hay sobre todo son reliquias, que el velo de la Virgen, que el lignum cruz, eso es un pedazo de la cruz, y varios huesos, sí, claro, hay huesos de santos, claro, claro, sí, o sea, imagínense a Santa Teresa, materialmente la destazaron como en carnicería, ¿sí? Materialmente la destazaron porque cada convento quería tener una reliquia de Santa Teresa. Y entonces, esto ya me lo voy a agarrar, porque esto de que se me esté colgando, a mí no me gusta que se cuelguen las cosas, prefiero tenerlas bien agarraditas. ¿Sí? Entonces, a Santa Teresa materialmente la destazaron porque cada quien quería tener un huesito de la santa, y entonces uno para el convento de no sé cuál, y otro pedacito de dedo para el otro convento, y el corazón para el principal. Somos 2 culturas retétricas, o sea, de necrófilas, o sea, con una relación muy estrecha con la muerte. Pero bueno, Santa Teresa no nació en el siglo XIII, pero ya se empezaban a hacer los dulces y los panes en honor a los muertos. En Italia se empezaron a hacer dulces de frutas, ¿sí? Como los que encontramos en famosa dulcería del centro de la Ciudad de México, ¿sí? No, en la dulcería Celaya. Ay, los tenemos que sacar. Creo que sí. Invitamos a nuestras visitas guiadas para que espalvilen. Yo creo que sí. Y no me pelan. Hay Sí, que yo creo que sacarlos sí. a pasear Sí, sí. más seguido, ¿no? Entonces, hacían las figuras de frutas, pero porque las frutas estaban relacionadas con una fecha, con un santo, y finalmente eran las representaciones de los santos muertos, ¿sí? Ya se perdió la conexión, esa conexión, ya nada más vemos las figuritas de frutas y ya. En el siglo XIV va a pasar algo completamente dramático, que es la gran epidemia de peste bubónica, en donde la población de Europa materialmente se diezmó. Cuando decimos que se diezmó, es que quedó el 10% de la población que había. O sea, de cada 10 personas murieron 9. Y no es exageración, desaparecieron pueblos completos porque los que no se morían se echaban a correr, ¿no? O sea, realmente devastadoras en la historia de la humanidad. O sea, completamente devastador. Particularmente en el continente europeo, nada más. No, la epidemia empieza en la India. Sale. La epidemia empieza en la India, la peste bubónica, el bicho
vienen una pulga, que a su vez vienen las ratas, que llegaron de la India por la ruta de la seda hacia Europa. O sea, justamente en esos años, entre el siglo XI y el siglo XIII, hubo un gran auge comercial de conexión con la ruta de la seda, y entonces en los barcos pues venían sedas, venían tibores chinos, venían marfiles, llegó la pólvora, llegó otra técnica para hacer el papel, pero también llegaron ratas y pulgas. ¿Qué hay de cierto de eso de que la religión católica emprendió una cacería de gatos porque los vinculaban con la brujería y eso hizo que la población de ratas aumentara? Es muy probable. Es muy probable. De hecho, hay un libro que se llama, si mal no recuerdo, La matanza de los gatos. Sí, pero no me creas, no tengo el dato bien verificado. Eso es lo que me gusta de ti. Sí, entonces tengo entendido, pero no recuerdo ahorita el dato, no te voy a decir mentiras. Lo que sí sabemos es que la rata negra desembarca con sus pulguitas. Los europeos no tienen anticuerpos para resistir la peste y se empiezan a morir como moscas, ¿sí? En ese momento de la inminencia de la muerte, empiezan a crearse una gran cantidad de manifestaciones religiosas y culturales, justamente para honrar a tu vecina, porque ya la tienes palpable ahí, inminente en todo momento. Entonces surgen estas representaciones de 3 calaveras que se presentan a 3 príncipes que dicen, como te ves, me vi, y como me ves, te verás, ¿sí? O sea, no importa cuánto poder tengas, yo soy más poderosa que tú, ¿sí? Entonces, se empiezan a crear las danzas macabras, estas representaciones, wow. Es que yo quiero jugar con ella. Eso de veras. Ya sé que sea de veras. Bueno, no quiero jugar con ella, pero está bien bonita. Bueno, entonces empiezan a crear las danzas macabras en donde la gente se viste de esqueletos, ¿sí? Y hay grandes procesiones, fíjense qué dramático, hay grandes procesiones a los grandes santuarios europeos para librarse de la peste y se contagian unos a otros en las mismas procesiones, ¿sí? Entonces se vuelve verdaderamente un dramonón. Y esta tradición que ya se venía gestando de los siglos XI, XIII, se vuelve todavía más importante en un momento en que la muerte está evidentemente muy cerca, ¿sí? A un lado de ti, ¿sí? Y entonces sabemos que en Italia, por ejemplo, ya desde la Edad Media se empezaron a hacer altares para honrar a los difuntos con velas, con frutas y con comida, porque también en la tradición cristiana, en la Baja Edad Media, en estas fechas, siglos XIII, XIV, se empieza a afianzar la idea de un lugar intermedio entre el cielo y el infierno, que es el purgatorio, ¿sí? Normalmente en la tradición cristiana más antigua había 2 lugares a donde te ibas después de morir, ¿sí? Que era o al infierno si te portabas mal o al cielo, ¿sí? Al cielo celeste. Había así como que no, los que se portaban medio mal, pero como que sí podían ir a la gloria, pero no tanto, no quedaba claro a dónde iban. Pero ya para el siglo XIV queda perfectamente establecida la geografía del inframundo, o sea, la geografía del más allá, no solo del inframundo, del más allá. Y entonces, además del infierno y del cielo, se empieza a creer en una serie de lugares intermedios como el seno de Abraham, donde están los grandes patriarcas esperando al nacimiento de Jesucristo, el limbo donde van los niños que mueren sin bautizo, sin ser bautizados, sí, que ahora la iglesia ya dijo que ya no existe nada de eso, y un tercer lugar muy importante que es el purgatorio. Ajá. En donde van los que han cometido pecado, los que mueren en pecado, pero se alcanzan a confesar, pero se arrepienten, pero no acaban de pagar las consecuencias de sus actos. Tengo una teoría del purgatorio, pero ahorita vemos. Hay que decir que la gente que cree que en la religión cristiana pues nada más te confiesas y te arrepientes y ya no, hay que restituir. O sea, lo que sea que haya sido la consecuencia de tu falta, tienes que restituir. O sea, si tú cometiste adulterio,
tienes que alivianarte con la señora porque cometiste un gran pecado. ¿Pero con cuál? Con las dos. Con las dos. Dejar a una y volver con tu señora. ¿Te quieres llevar a las dos? ¿Te representan dos suegras? ¿Verdad? Muy buena reflexión, muy buena reflexión. Bueno, ¿por qué se lleva mal con la suya? Entonces, cuando se crea el purgatorio, se supone que el purgatorio se crea con la idea de que se quite la superstición de que las almas están pululando por ahí. Pero resulta que del purgatorio ocasionalmente les dejan salir a las almas. Entonces, de repente, las almas del purgatorio se manifiestan en el mundo de los vivos y te dejan señales de que por favor mandes a hacer misas para el descanso del alma del difunto. ¿Quiénes son quienes más se hacen presentes? Pues evidentemente los familiares, tus deudos. Y entonces se estrecha la relación del mundo terrenal con el más allá, ¿sí? Y por lo tanto se hace más palpable y más presente la necesidad de convivir, de un espacio de convivencia entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Y se consolida todavía más la tradición del 2 de noviembre como el Día de los Fieles Difuntos. Y el 1, además de todos los santos, se deja también para el Día de la Muerte de los niños, de las muertes de los angelitos, de los que mueren pequeñitos, de los que mueren antes de haber tenido posibilidad de pecar. ¿Sí? Sí. Qué aburrido. No, pobrecitos, mueren chiquititos, no llegaron a desarrollar la malicia. Eso estuvo fuera totalmente del control de los niños y sin lugar a dudas que de los papás también. Ha de ser un pasaje muy, muy feo. Eso es como en los tiempos contemporáneos que, como decía un viejo ginecólogo mío, ¿no? Que ahora ya se saltan en las cunas y ya casi se están fajoneando en el hospital desde antes de salir. Antes no era así. Antes era más prudente toda la cosa. Ajá. Para empezar, no había cuneros, entonces los niños nacían en su casa ya. y no se juntaban tan fácilmente unos con otros. ¿Sí? A ver, vamos a hacer una pequeña pausa. Aquí ya se volvió a mover la cámara. Porque recuerden que estamos siendo patrocinados por el gran Capitán Rogers aquí en su en la Capiboutique. ¿Qué les parece si vamos a hacer una prueba exhibición del nuevo producto que está en este momento lanzando a la venta, el Capi, que es desconéctate, ¿no ves que voy a hacer algo? ¿Quieres que vaya contigo para que no tengas que desconectar nada? No, estoy pensando qué voy a hacer. Voy a desconectarte a ti y tú, César, vente para acá. Vente, mi chango. No, ahí quédate, miren. Uy, run, run, run. Uy, son las cuatrimotos, motitos cross, motitos pocket de 50 centímetros, la cross, la pocket. Motitos pocket de 50 centímetros, ya sea cuatrimoto, o moto porno de pista, o moto. Ahí está. Tenemos un superprecio, la de la Pocket, de 4,700 pesos. Doctora. Con esta está usted de lujo. La Cross en 6,500. O sea, con esta ya me mató. La cuatrimoto, pues no me oigo. Pues, bueno, la motito está en 4,700. La deportiva, la Cross que también tenemos en la Capiboutique en 6,500 y la cuatrimoto la tenemos en 9,000 pesos. Tenemos sistema de apartado, aceptamos todas las tarjetas de crédito y tenemos meses sin intereses. ¿Qué te parece, mi malas? Muy bien, Capi, las motos están geniales. Ahorita así tenemos sistema de apartado, ya están apartados, ya están apartando ahorita. Pon ahí que se vea la moto es lo importante, mira, yo no. Mejor, no, es que también acá la invitada. Ah, bueno, se va para acá. Aquí dejamos la motito. Para que vea. ¿Cómo la ves? Me encantó. Hay 6 colores diferentes. Así de
Y la cuatrimoto, con la cuatrimoto no le pasa nada. También una pared. ¿Mala? Con la cuatrimoto no te caes. Esa la cómoda de la cámara. Ah, bueno, está bien porque está Ahí saliendo se ve la- Me bien, ahí mato, se ve pero bien. no me caigo. No, fíjate que no son de alta velocidad. O sea, sí corren, pero puedes regularle la velocidad. Y le puede meter llantitas también. Le puedes poner llantitas ¿para aparte. qué? Sí, para que no aparte se caiga. trae un seguro en la llave. Este. Que en el momento de que el chamaco que la o quien bote. ande en la moto se llegue a caer, se te lo amarras en la mano, Ajá. te caes y la moto se apaga sola. Ok. O sea, Están fabulosas. Están fabulosas las motos. Hay amarilla, hay roja, azul, morada, hay tipo cross. Tipo cross y cuatrimoto. Cuatrimotos. Recuerden que estamos en la avenida 5, número 280, Colonia Escuadrón 201 y tenemos un superprecio. Y lo mejor, que tenemos sistema de apartado y aceptamos todas las tarjetas. Y tenemos, si es tu tarjeta de crédito, meses sin intereses. Ahí está, para que no haya... Para que sepan más, entre Río Churubusco y el Metro Escuadrón 201, Escuadrón 201. A una corriendo calle. de norte a sur a una calle de Río Churubusco. Exacto. Ahí está. Yo vine aquí de Metiche, pero ¿este micrófono de quién es? De César. Te regreso tu micrófono, sigo Regresamos, Usted micrófono. que aquí desde escuchándolas. No, porque nada más hay 3 micros, ¿verdad? Sí, güey, a ver. Sí, Sí, nomás pero hay yo 3, creo pero... que se Ay, oye el chicos, cable, hiciste, cabrón. No, Ah, Ahí está. a ver, acá, ya. mira, estás aplastando acá. Espérate, quítalo. Mi rebozo. Pásamelo para acá. Ahí está. Órale, aquí yo te la agarro. ¿Usted se lo detiene? Te la detengo, Capi. O sea, se la detiene para que quede paradita. Ahí está. Ahí está. No, yo no dije nada. ¿O no? Bueno, aquí estas sirven muy bien para que usted emprenda su viaje al Mictlán. No, Fíjate que no. que ya no sale César. ¿Dónde está el otro Por micrófono? cierto, Ah, déjame te Está hasta acá platico el micro, que ve no nomás. dije algo del Mictlán. Señores, por favor, si han tenido perro, trátenlo bien. porque es Porque el los que te perros ayuda a son los cruzar. compañeros que acompañan en el camino al Mictlán. Son los que te protegen, los que te defienden, los que te dicen por dónde. O sea, tratar mal a los perros no es buena idea. ¿Sí? Después de este comercial, patrocinado por la Capibutic, así como nos gusta hacer las cosas a nosotros al aventón, porque así somos, chingao, nos dicen los aventados. Continuamos con la charla acerca de la muerte que nos estamos aventando aquí con la doctora Carmen Espinosa. Saludos a Alejandro Zamora, que ya nos está Ya viendo. nos están viendo ahí, órale, que bueno. Ya se escuchan los tres, órale, ahí está. Seguimos, continuamos. Entonces les decía que ya para el siglo XIV, con esta idea del purgatorio, pues ya hay una relación mucho más cercana con los deudos que han fallecido. Y entonces se va a formalizar más este altar donde se les ofrecen alimentos, donde se pone una luz, donde se ponen objetos relacionados con el difunto, porque se empieza a considerar que el difunto viene a convivir con los seres vivos y nos recuerda que hay que ofrecer misas, oraciones, rosarios por el alma de los difuntos para que salga del purgatorio lo más pronto posible, ¿sí? Porque nadie quiere estarse tatemando en las llamas por más que sean temporales. El infierno ya entraste, ya valió, ahí ya no te saca nadie. Pero del a ver. purgatorio sí te pueden sacar. Ajá, ok, a ver si entendí bien, entendí mal, aclárame. Está cañón. Está cañón de aclarar a César, a ver. Me dicen el caso Colosio. Es su color acá, ¿cómo? Sí. Nunca Su se aclara. color, su test humilde. No. La ofrenda entonces se ponía para sacar a las almas o a los espíritus de el purgatorio, o era No, se hacía porque los espíritus, las almas del purgatorio salían, de por sí, ¿sí? Como los que están en presidio. Salían. Y entonces- esos son los que espantan, digamos. Sí, claro, sí. El que ya está bien en paz, ya. El que está en la gloria no te va a andar viniendo a dar lata, pues ellos ya están en la O sea, chocha, qué chingados, pasándose la bomba, bien alivianados y bien Con las arpas, con las arpas y las flautas, ¿no? Me acordé de un chiste, luego se los Yo platico. siempre he dicho que si el infierno es como el de puro loco, que me manden al infierno.
No me acuerdo de eso. Ah, Con ese Satán, con sus anteojos y su barbita. sí. ¡Ya llegó el primero de la noche! Sígale, doctora. Usted no vio puro loco. No. No, qué No me bueno. acuerdo. Es que yo no tengo memoria para esas cosas. Ah, bueno. Por eso no tengo nostalgia. Tú tienes memorias para cosas mundanas, cabrón. No, pero bien que me acordé de la cosa. Con Héctor Suárez, Héctor sí, Suárez hacía buenas cosas. Sí. Y la cosa. Bueno, entonces, el 2 de noviembre ya se consideraba que había una convivencia de los vivos con los muertos. Y se les ponían altares. Uy, se cae. Hace poco me pusieron una foto de un altar napolitano, de un altar de muertos napolitano. ¿Sí? ¿Qué es con chocolate, fresa? No, de Nápoles. Ah, de Nápoles. De Nápoles, Italia. de fresa, vainilla y chocolate. No, de Nápoles, Italia. Y, igual que había altares de muerto en España. El pan de muerto, pues es de origen español. Aquí no había trigo. ¿Cómo se iba a ofrecer pan de muerto si no había trigo? Ya se me Sí. tocó un pan. O sea Entonces, que cuando las doñitas conservadoras se ponen de, ay, no, las tradiciones extranjeras, están diciendo una de las más grandes burradas que o puedan sea, decir. ¿cuándo deja de ser extranjero lo extranjero? Vamos a decir, ya a partir de la conquista se sincretizan evidentemente los elementos prehispánicos y los elementos europeos. Por ejemplo, hay una fiesta en la zona Totonaca, en la zona de Veracruz, la frontera de Veracruz, Puebla, etcétera, sí, que se llama el Chantolo, sí. Pero la propia palabra es una palabra híbrida. El Chantolo viene de Chanto, que es una derivación de la palabra santo española, y o lo que quiere decir abundancia de, o sea, el día de todos los santos, Guau. ¿sí? Y el día del Chantolo hay un personaje que se viste de mujer embarazada y otro que se viste de calavera, y lo que están representando son los ciclos de la vida y de la muerte, ¿sí? Entonces, obviamente hay un sincretismo de las fiestas indígenas tradicionales prehispánicas, de las fiestas indígenas posthispánicas, porque también se nos olvida que los indígenas de la época prehispánica no desaparecieron y aparecieron los de la época hispánica. Hay sincretismos, pero son los mismos pueblos, son los herederos de las mismas tradiciones. ¿No? Entonces, claro que hay un sincretismo, las ofrendas van a tener que ver con la tradición culinaria mexicana, que ya tiene el maíz, que ya tiene el elemento indígena. ¿Había camote? Se inventa ¿Había camote? Por supuesto que Aquí, hay camote sí. y calabaza. No, pero en América. La palabra camote es náhuatl, por supuesto perdón. que el camote es americano. Ay, el idiota. Perdón, pues si no había jitomate. Claro que había jitomate, la palabra jitomate es ¿no náhuatl qué era lo que no también. había? Burros, bueno, caballos. sí, eso lo O sea, lo que aplicamos no la vez había eran pasada. animales de carga, Ajá, lo sí, que no cierto, había eran cierto. algunos frutos como el durazno, Eso, que es de eso origen me lo dio, europeo. esa clase me la dio el programa pasado, perdón, Sí. maestra, pero estaba O sea, un uno- poquito drogado, Sí. como suelo acostumbrar a estar. Bueno, entonces ya la tradición mexicana de muertos, claro, cuando se inventa el mole en el siglo XVII, el mole barroquísimo que tenemos, pues es una de las cosas que se ofrendan en el altar de muertos, el bonito papel picado, y un elemento fundamental de la tradición indígena es la flor de cempasúchil, el uso de flores para marcar el camino de los muertos y para que sepan cómo ir, pero es muy importante para que sepan cómo regresarse, regresarse. porque Ajá. queremos convivir con ellos un día, pero no del diario. Bueno, habrá quien sí. Habrá quien sí, pero entonces se vuelve un problemón desde el punto de vista tradicional. ¿Por qué? Porque ni el muerto vuelve al lugar donde No, tiene que no, estar, hombre. ni el vivo puede descansar en ¿Y te paz. imaginas el desmadre allá de chu, chu, chu? ¡Falta uno! Falta a la hora del pase de lista. Sí, sí, imagínate. Vayan por él y ya se salieron otros 5. Sí, o sea, el problema es Con que riesgo van de que por también él, se queden. van por él, Como pero, cubanos, pero ¿no? pues no hay ninguna garantía de que regrese al purgatorio, Sí. porque está violentando la ley. ¿Sí? Hombre, qué cosas. intenso, cabrón. Sí, No, sí, entonces, qué bueno que se regresan. Por el Sí. bien de todos. sí. Porque podría legislar una ley donde ya nadie sale, cabrón. ¿No? No, del infierno ya nadie sale. Bueno, del infierno. No, pero el O sea, en la purgatorio. ley, sí, ¿no? Te la cambian. No, te mandan al infierno. Ya de plano. De ¿no? plano, o sea, no solamente ya no salen del purgatorio, sino que en chinga al infierno. No, Órale, es que del purgatorio sí sales, puedes salir, eso no es bronca.
Ya cayendo en el infierno, no. Ahora no sabemos de almas que hayan pasado del purgatorio al infierno, pero nadie descarta, ¿eh? ¿Se puede tramitar un amparo? No, Si es con no, un magistrado mexicano, sí, güey. bueno. Hay una cosa bien bonita que se llaman las indulgencias. Las indulgencias plenas. Bueno, Las indulgencias pueden ser parciales o pueden O ser plenarias. plenarias. ¿Y esas quién te las da? Es un contrato que sale de Roma, o sea, del Vaticano, Directamente de la... directamente del sumo pontífice, ¿sí? Que es un contrato en donde dice que si tú perteneces a una cofradía y vas determinados días del año a rezarle a determinado santo patrón y te confiesas y comulgas y cumples con la ley y con todo, te van a condonar todos tus años de pena en el purgatorio de los pecados que hayas cometido hasta ese momento. ¿Y ese te lo echan en el ataúd o qué? No, lo tienes que comprar, o sea, lo compras, compras tu contrato. O sea, ella habla con Dios, güey, y te va directo. Sí, exactamente, Sí. exactamente. No, es que se supone que según los Hechos de los Apóstoles, Jesús le dijo a San Pedro, lo que tú atas en la tierra, yo lo ato en el cielo. Lo que desatas en la tierra, yo lo desato en el cielo. Entonces San Pedro y su representante actual, que es el Papa, pues puede firmar la responsiva, ¿no? Yo recuerdo que cuando todavía vivía Juan Pablo Sí, II. este se porta bien, déjalo pasar. Yo recuerdo que cuando todavía vivía Juan Pablo II, en la diócesis de Catepec, recién erguida diócesis de Catepec, se les ocurrió el Papa Juan Pablo II convocar a indulgencias plenarias y cuando Ofrecer ofrecer indulgencias plenarias y cuando llega esta cuestión porque solamente las diócesis que podían tener ese poder de indulgencia plenaria. En aquel entonces el obispo de Catepec, Onésimo Cepeda Silva, Cuatazo. Uy, sí. Dijo a todas las diócesis, con el simple hecho de que crucen la puerta de la catedral, Ya están todos tienen indulgencia plenaria, todos. Todos. Y le ya jalan sabes. las orejas del Vaticano. No, fíjate que hasta Sí. Sí, pero no, todas las indulgencias tienen letra chiquita. Nunca basta con que cruces el umbral, siempre hay oraciones, que te para que seas digno de la indulgencia, insisto, que te hayas confesado cuando menos una vez en el año o dos, que hayas comulgado una o dos veces en el año. No, o sea, todo tiene la letra chiquita. No, compras la indulgencia, las indulgencias se venden, por eso los protestantes protestaron. Una de las causas es lo de las indulgencias. Entonces, para cerrar, la tradición del Día de Muertos mexicana tiene raíces europeas e indígenas, prehispánicas y posthispánicas. No es una tradición que sea solamente de un origen. Por favor, entendamos ya de una vez por todas. México es un país diverso, multicultural, con muchas fuentes de tradiciones. ¿Por qué Halloween no? ¿Sabes qué quiere decir Halloween? No. Todos los santos. La fiesta de Halloween es la fiesta sajona de todos los santos. O sea, lo mismo. Se celebra de maneras diferentes porque la tradición sajona es diferente. Pero ¿por qué no vamos a convivir o por qué no vamos a mezclar si ya llegó a México una tradición con la otra? Se trata de ganar, no de perder. Pero además las tradiciones culturales cambian. Sí, y bueno, ya viendo lo rica que es nuestra... Porque hace poco platicaba con un extranjero, le decía la tradición. Sin dejar a un lado usted, doctor. Platicaba con un extranjero y me decía, ¿cuál es la mejor etapa para visitar Pórtese México? bien. ¿Cuál es la mejor temporada para visitar México? Le dije, muertos. Claro. Muertos. Es donde puedes ver la mayor expresión así de tantas cosas. Dice muertos. Vienes en Semana Santa, vienes a quemarte, güey, vienes a la playa, vienes a... No, depende si te gusta, por ejemplo, el Cristo en Iztapalapa, Tasco. Sí, pues a la representación de la... Es un fenómeno internacional, Cristo de Iztapalapa. Millones de personas se convocan, se reúnen en Iztapalapa, ¿eh? A los soldados romanos que están bien borrachos, están bien pedos azotando allá a Jesucristo. Bien gordo. No, pero fíjate que eso, según la gente que ha asistido, yo no he asistido, según la gente que ha asistido, si cachan a alguien en la representación que esté chupando, se lo ponen como en friega. ¿Eh?
casi que los crucifican, porque realmente la gente de Iztapalapa se toma muy en serio la representación. O sea, hay lista de no sé cuántos años del Cristo de Iztapalapa. No, ya cuando te toca tu lugar ya Y estás muerto, además te güey. hacen chequeo médico y todo, y tienes que tener una vida cuando ya te nombran, tienes que tener en ese año una vida ejemplar. ¿Sí? Exactamente. Entonces, y también esa tradición del Via Crucis en Iztapalapa también, precisamente es una tradición que viene, no sé, que hace 200 años después es del siglo XIX. ¿Lo de Iztapalapa? Sí, claro. Sí. Pero es del siglo XIX, basado en la tradición de Semana Santa, del autosacrificio, de la penitencia, de emular el sufrimiento de Jesucristo en la cruz. Eso por una epidemia que también cayó en Iztapalapa. Así es. Órale, cabrón. Sí, las epidemias yo no tienen pensé que mucho tuviera ver tantos años. con la religiosidad popular. Tiene un claro que peso sí, desde cultural, tradicional. Castigados con las 7 plagas ahí, todo. Exactamente, Desde cuando aquellos tiempos ha de suceden venir. tragedias la gente se vuelve muy religiosa y el peligro es el fanatismo. Es el fanatismo. El peligro no es la tradición, no es que le pongas un altar a tus difuntos, el peligro es el fanatismo. El peligro, Sí. exacto. En todo. Bueno, querido, ahora sí creo que ya tenemos que Ahora dar sí, la pues, infausta noticia. Hemos llegado al final. Espero sí me esté escuchando, porque si no me estoy escuchando va a ser algo. Ahí está. Sí estoy en línea. Si me escuchas, amigos que nos están viendo y que nos han seguido y que se han hecho seguidores de la doctora Carmen Espinosa, tenemos la desafortunada noticia y afortunada noticia. Desafortunada para nosotros porque nos deja Noches en Pareja, y afortunada para ella porque empieza otra nueva etapa en su carrera radiofónica. Ay, me siento como cuando López Dóriga se va de cuando se fue de Televisa, Cuando Jacobo ¿no? Saludowski se va de Televisa también. La doctora emprende vuelo y se va a un programa que va a Voy a transmitir. volar. ¿En dónde? En Incudeso Radio. Incudeso Radio, Incudeso.com. Ah, incudeso.com. Incudeso.com, y hay aplicación para celular y ya. Y va a ser los días. Miércoles a las 8 de la noche. Así es que los que les caigamos gordos y nada más nos vean por ver a la doctora se pueden ir con ella los días miércoles a las 8 de la Perdón, noche el en único horario Incudeso. disponible, nada personal ni mucho menos. Negocios, ni que me puros caigan negocios. gordos, No, a mí me da mucho gusto que tengas ya tu propio espacio y no tengas que estar soportando a barbajanes como César. Así es que bueno, pues vamos no, si a César casi ni lo vamos vi, a nunca despedir podía a la venir, o doctora. llegaba tarde o así. Vamos a despedir a la doctora y sí, en serio, si quieren saber más de ella, pueden buscarla en la aplicación de Incudeso, pero sobre todo síganos en mis redes sociales, en las redes sociales de mi proyecto Voz Andante Cultura y Recreación en Facebook, @Voz Andante en Twitter y Voz Andante Cultura en Instagram. Ya les hemos comentado varias veces, damos visitas guiadas, conferencias, cursos. Si quieren que capacitemos a sus profesores de prepa, que vayamos a platicar con sus alumnos en términos muy amables para todo el público. Ya hemos trabajado en CCHs, en lugares que realmente creo que les podemos aportar mucho conocimiento. Te están mandando muchas caritas tristes así con la grimita. Ay, qué mal. Sí, me da muchísima tristeza, pero es que sí, hay que seguir adelante en los ciclos. Ay, qué mala onda, qué tristeza. A mí también me da mucha tristeza. La superfanguera lunera aquí del Malasmaña. Sí, como yo. Sí. Sí, la verdad es que no está padre que haya tenido que ser justamente en este horario, pero de todos modos no hubiera podido con los dos proyectos al mismo Sí, es complicado. al mismo tiempo, porque se trata de ofrecer cosas de calidad, y si no vamos a preparar, vamos a echarla nada más así del ronco pecho, pues no se trata de Así eso, es. ¿no? Bueno, pues para pasarnos este mal trago, tenemos 5 pases gratis, completamente gratis, para un concierto que va a dar nuestro querido Alejandro Rizzo invitados. ¿En dónde, César? ¿Tú tienes ahí el dato? Va a ser en es en el en el Ojalá. en el Ojalá, exactamente, Ojalá. allá en Coyoacán. Ojalá. El Ojalá. En la Ojalá avenida con H. OH, Alá. Ojalá. Ujú. En el ¿Es Ojalá. que es árabe? Sí.
Ojalá es lo mismo, nada más que es con H, ojalá con H. En Avenida Hidalgo 44, barrio de San Lucas, es en el Mero Collo. Ahí en el Mero Collo tenemos 5 pases. El mero Los Moyocoyo. que quieran, los pases son completamente gratis. Escríbanme, ya sea a la página de Radio Alterno o a mi página de Malas Mañas Show. Escríbanle a César. Quien quiera uno de esos pases, escríbanlos, podemos darles 2, no sé, ustedes ahí escríbanlos y negociamos. El concierto es el día 23 de noviembre a las 8 p.m., de 8 p.m. a 11 p.m. 3 pases, si usted va a comprar su boleto en preventa está en 80 y el día del evento está en 130. Así es que pues aprovechen la ganga, la oportunidad, aquí el regalito que tenemos por parte de cortesías del buen Román y de su equipo de trabajo que nos hacen el paro de regalarnos 5 cortesías. Escríbanos aquí si las quieren. El chiste es que se vayan a disfrutar de este concierto Y si no, me las quedo yo. de gran calidad, porque en realidad Alejandro Rizzo es calidad. Vale mucho la pena. Y va a presentarse con invitados especiales. Precisamente con Román. Con Román, fíjate, con Román que ya estuvo aquí con nuestro programa y con otro. Nuestro padrino, de hecho, Román. No encuentro, no alcanzo a ver el otro. Yo tampoco alcanzo a ver. La invitation. Porque está muy chiquito el flyer, pero bueno. Ojalá y nos escriban para llevarse los boletos, 5 boletucos para el concierto del día 23 de noviembre, que ese día, pues nosotros también nos presentamos. ¿En dónde, César? Nosotros nos presentamos, pero el día 22. Nosotros nos presentamos el viernes 22. 22. Pues entonces no los regalamos y nos quedamos. No nos quedamos nosotros. Nosotros nos presentamos el día 22 a partir de las 8 de la noche en una casa que ya prácticamente es nuestra casa, que es la Mezcalería Cultural Vinizá. Allá en Martín del Campo, número 16A, Colonia Moctezuma. Saliendo Primera del metro sección. Idem. Saliendo del metro Idem, Moctezuma. Moctezuma. Dirección Pantitlán Observatorio. No se vayan a salir del otro lado porque Rumbo les va a quedar más Observatorio. lejos. Rumbo Exactamente. Observatorio, ahí Exactamente. de donde está la zapatería, ahí se meten. Ahí pa' Y dentro. también tenemos otro anuncio Oye, yo parroquial. también puedo ofrecer mis cortesías. Claro, Claro, claro. claro. De despedida, 3 pases dobles para los que quieran asistir a cualquiera de nuestras 2 próximas expediciones culturales. Ándale, Furia Blanca. Misterios y leyendas de Catedral Ándale, Furia Blanca. y La Monja Maldita, Ándale, Furia caminando Blanca. por el centro histórico. Ya me Ándale, dio Furia miedo. Blanca. Entonces, 3 pases dobles. A quienes se comuniquen, nada más te voy a pedir que me pases o a que nos, No, quienes que nos te escriban directamente a ti, ¿no? en mis redes Directamente a sociales, ti. Voz Andante Cultura y Recreación en Facebook, Ándale, @ Furia Voz Blanca. Andante en Twitter o Voz Andante Cultura en Instagram, que se comuniquen directamente conmigo, pero que digan que vienen de Malas Manas Show Exacto. o de Noches en Pareja. Sí, Claro. pareja. Y entonces 3 pases dobles a las personas primeras personas que se comuniquen conmigo por cualquiera de estos medios. 3 pases dobles para nuestras expediciones culturales de Que se noviembre. ponen muy interesantes, La doctora es una mujer de gran sapiencia. Y vamos a pasar al otro anuncio que es, ¿se acuerdan del colectivo Meraki que vino aquí con sus actrices y sus actores y y el director? Ay, sí y me acuerdo. Muy buenos los muchachos. Ahorita estamos montando entre Germán, Tania, el colectivo El Cerrojo, yo y estamos montando una obra de teatro en la cual yo voy a ser la muerte. Ay, Dios. Sí, voy a ser la muerte, cabrón. Y voy a llevarme, porque me voy a cargar nada más y nada menos que al mismísimo Pito Pérez. Ya les estaremos dando información acerca de cuándo la vamos a presentar y en dónde la vamos a presentar. Entonces, este colectivo Meraki va a presentar una obra que se llama Agua y Ocote, escrita y dirigida por Luis Rivero. Va a haber otra obra que sería la telonera que se llama Viudas, escrita y dirigida por Soar Martínez. ¿Por qué no les pueden poner nombres tranquilos como María o Viviana? No sé. O como Carmen. Carmen, ándale. O como Dante. Soar. Y Saludos. esta obra se presenta el 31 de octubre, bueno, ya fue, el 15 de noviembre a las 13 horas, o sea, a la 1 de la tarde. Este viernes. Este viernesito a la 1 de la tarde en el Teatro del Pueblo, que es República de Venezuela, número 72, Colonia Centro. La entrada es quincena. gratuita. Es Si quincena. ustedes no tienen nada que hacer ese día, a la 1 de la tarde es un muy buen horario para ir un viernes al teatro. Viernes, sí, sí, sí. Pues fíjate que sí, porque aunque no lo creas, yo pensé que no funcionaba, pero yo estoy dando visitas ya entre semana y sí le cae la gente, porque hay gente que chambea los fines de semana, Oh, o fíjate. hay mamás que ya dejaron a los niños en la No escuela tienen nariz de y perro que gris, ¿qué hacer? tienen
tiempo libre o personas jubiladas y pensionadas que también Ándala, tienen osa. tiempo libre. Fíjate, que yo no conocí ese target, pero bueno, está genial. Está genial. Entonces, 15 de noviembre a la 1 de la tarde en el Teatro del Pueblo, 2 obras de teatro completamente gratuitas. Vaya también para que conozca el Teatro del Pueblo. ¿Tú lo conoces? Supongo que sí. No lo conozco, conoces? fíjate, me lo debo, pero sí Hijo está en de la veras. lista de prioridades. Les aseguro que ahí vamos a presentar la obra de la vida y de obra del Tuntal Pito Pero Pérez. aparte, si mal no recuerdo, hay padrísimos murales en el Teatro del Pueblo de la época del gran De muralismo aquel mexicano. todavía. Así de aquel es. todavía. Saludos Es que- a ella, Así es. Andira, que nos está viendo. Saludos, vuelo 5.26. que nos Saludos. está viendo, Ajá. compañeros, colegas de Radio Alterno. Glenn Dixie RM también nos está viendo. Saludos, compañera. Otra cosa, el domingo, ¿qué tenemos en Parque Sauce, César? El próximo domingo tenemos un super festival en el foro del Parque Sauces que probablemente va a empezar a las 12 del día, si no estoy mal. A las Va 12 empezar del a día. las 12 del día. Se presenta un gran poeta independiente. Él es el maestro de maestros, que cotorrean mucho con él. Hijo de veras, Jorge Padilla. El maestro cabrón. Jorge Padilla. No lo hagas menos porque esté así. No, jamás. Lo que pasa es que es muy codo. Yo creo que por eso no. No, el se pinche droga Jorge tanto. Padilla es un carnalazo que nació en Pachuca, pero no creció en ningún lado. lado. cabrón. Pues el maestro Padilla va a estar en el foro del Parque Sauces acompañado de una pléyade de cantautores, muy ya reconocidos y grandes amigos nuestros. Y va a estar el próximo domingo en el foro del Parque Sauces a partir de las 12 del día en un renovado foro del Parque Sauces. Tal vez no muy a nuestro gusto, pero sí ya está renovado. Veras, qué cosas nos Afortunadamente, hacen, chingado. Afortunadamente ya quedó más bonito que lo que quedaba antes. Y entonces invitamos a toda la gente. Si no conocen el foro del Parque Sauces, dense esta oportunidad para irlo a conocer. No está feo por ese lado, por Ecatepec. Realmente, créanmelo, no está tan gacho. Se pueden ir caminando, se pueden regresar caminando. No le hagan caso a César. Si es que irse aguantan caminando, 2 ¿no? kilómetros. 2 kilómetros y medio. No le hagan caso a César. Irse caminando, váyanse en micri, en combi. En combicita. No está feo, son rumores que hace la prensa fifí, hablando de Catepec. Exactamente. También tenemos otra mención muy importante que es, ¿se acuerdan de Bruno Belmer? Que vino a anunciarnos sus 2 libros, ¿te acuerdas? Ajá, exactamente. Este carnal que nos hizo el tiene- favor también de acompañarnos cuando el sorteo. Cuando hicimos el sorteo para el Malas Fest. Malas Fest. Pues nada más y nada menos que ya terminó su otro libro. ¡Wow! Y lo presenta el sábado 16 de noviembre a las 6:30 en el Museo Nacional del Pulque, que está ahí a un ladito de la iglesia de San Ildefonso. No, ¿sí? ¿Dónde hace lo de San Judas? Ah, no, esa es la San Hipólito. De San Hipólito, en la iglesia de sí, San claro. Hipólito, a un ladito de la iglesia de San Hipólito. A las 6:30 de la tarde va a estar ahí presentándose el libro, entrada libre. Esto es en la parte de arriba donde se va a presentar el libro. En la parte de abajo venden pulquecito, venden cositas, venden la comidilla acá. Ricos. Si no tiene usted cosas interesantes que hacer, vaya el sábado, ahí lo esperamos. Y es quincena, A las, es quincenita, sábado 16 de noviembre a las 16:30 horas, entrada libre. Y van a vender el libro ahí. La neta, si no lo conocen, búsquenlo. Bruno Belmer, así búsquenlo en su blog. Es una lectura así acidota, chingonzota. No es así como García Márquez, porque en realidad ya existe García Márquez. Necesitamos más escritores así como acá, el Bruno. Muchísimas gracias por invitarnos. Y por ahí vamos a andar cotorreándola. Cáiganle, tenemos muchos eventos este fin de semana. Va a estar bueno. Y recuerden, nos vemos en la Mezcalería Cultural Vinizá el viernes. 22 de noviembre a partir de las 8 Y de la aparte, noche. chequen los horarios porque muchos eventos son compatibles para que se los echen corriditos. Corriditos. Ya que andan allí en el centro, pues se pasan uno, luego otro, Sí. se van a echar unos churros al Moro, después se van a echar un churro ahí a la Alameda, ¿no? Acá No, machín, no, a la ¿eh? catedral, o sea, Y- con la adrenalina del... Churrazo del- acá, machín. Y de ahí se brincan Pura al colita de Museo zorra. Nacional del Pulque, que va a estar ahí con nuestro carnal Bruno. A ver si después de esta publicidad me regalas un... Bueno, no. Mi suplente. Ah, ¿tu suplente? Mi pues, ya tuve Ahorita, que sí, dejar a ahorita. alguien. Recuerden que estamos en Avenida 5. Avenida 5. Avenida 5 y el Capi anda promocionando las motos porque pues invirtió todos sus ahorros en ellas y tiene que recuperar. venderlas, cabrón, ¿no? Gracias a Capi Rogers que nos está dando la oportunidad de transmitir desde su espacio. Recuerden, dentro de 8 días Gracias. tenemos una cita para vernos con la doctora Nadia Espinosa, porque Ella nos sí es toca- doctora nos en- toca
en psicología, ¿no? Bruno Belmer, ya nos está Psicóloga. mandando saludos. Bruno Ella Belmer está al pendiente. ella también fíjense. es como tú, que dice que no es doctora y que no sé qué es muy humilde, igual que tú. Nos vemos dentro de 8 Es días chida. con la doctora Nadia, que vamos a hablar de las relaciones tóxicas allá en su consultorio. Un día de estos vamos a tomar terapia con ella porque ya me hace falta la terapia. Bruno, nos vemos el sabadín, a ver cómo le, Adiós. a ver cómo le La pareja hacemos. es tan Y- tóxica, ¿eh? No extrañen a la doctora, síganla, ¿A síganla. dónde irá? Síganla. Nos vemos dentro de 8 días. Esto fue todo, esto fue todo, esto fue todo. Y nos vemos. Ya, pues córtala, no sé. ¿Aquí en la doctora? No, allá. Bueno. Adiós. Los voy a extrañar.